preocupantes. Mire, 99 municipios a 140 están siendo atacados por el ELN, 56 pasaron a 101 por disidencias de las FARC y por grupos post-desmovilización y paramilitares están atacando en 20 municipios. Quiero preguntarle, sectores del gobierno han dicho que todo lo que está sucediendo en materia de masacres en Colombia tiene que ver con el acuerdo de paz, con que nos hayamos concentrado solamente en las FARC y hayamos debilitado la seguridad y le echan la culpa un poco a Santos, como un espejo retrovisor. ¿Sí tiene que ver esto o definitivamente es como una especie de salida en falso? Mire, Omar, le voy a dar este ejemplo. El ministro de Defensa la semana pasada dio una rueda de prensa, entonces dijo, mire, vamos a fumigar con glifosato y eso va a bajar las masacres. Entonces uno, pues, digamos, confunde una política de lucha contra las drogas con una política de seguridad. Entonces, yo creo que eso no lo hace un estudiante de mi semestre, digamos, eso no, pues, o si lo hiciera, eso daría muy mal de qué hablar de mí. Es que ellos tienen una mirada ideologizada del tema, le echan la culpa a las FARC, al Pro de Paz, a Santos, y es contraevidente. Le voy a dar estos dos datos complementando los que usted dice, Omar. Cuando las FARC dejaron de operar, el problema lo teníamos en más de 300 municipios. Hoy las disidencias están en 113 municipios. Es decir, a pesar de que cuando llegó Duque estábamos en 56 municipios y pasamos a 113, hoy es en todo caso el 33% de lo que en su momento fue las FARC. Entonces es contraevidente echarle la culpa al proceso de paz. Todos los datos asociados al conflicto disminuyeron más de un 90%. Ahorita es que están volviendo a subir, pero todo eso disminuyó. Entonces yo creo que el proceso de paz trajo unas ventajas que desafortunadamente el Estado no logró tener una estrategia de acoplamiento territorial y eso fue lo que causó el problema. Nos prometieron seguridad porque esa fue la campaña básicamente del Centro Democrático, pero sí ha habido como una especie de retroceso en términos de seguridad y también se lo pregunto en términos de paz porque hubo un desmantelamiento de garantías de seguridad en del acuerdo de paz, o sea, esto que decían de vamos a hacer trizas el acuerdo de paz de alguna manera, pues fue como no lo vamos a implementar de la manera en que estaba acordado. ¿También eso ha como favorecido estas masacres? Bueno, mira, a ver, tres respuestas, Omar. Primera, yo creo que en estos 2 años ha habido un retroceso indudable de la seguridad. Creo que los datos lo dicen todo. Y creo que, vuelvo y repito, es porque el gobierno no ha entendido que el Estado cambió y todavía tienen una lectura pensando que esto era como cuando las FARC existían. Entonces, ahí hay un problema de estrategia de seguridad. Lo segundo, no implementar el acuerdo es una de las razones que tenemos para el deterioro de la seguridad. Eso es innegable. Por ejemplo, la falta de implementación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, el PENIS. Eso es una de las razones que esto lleva al deterioro. Pero también digo una cosa, ya hay regiones donde, Omar, y ya si implementemos el acuerdo, esto no va a mejorar de un día para otro. O sea, hay regiones que se salieron de las manos y que ya no hay soluciones milagrosas. Ahí nos toca esperar 4 o 5 años a inventarnos. Y justamente quería hablar de esas regiones, porque vea, las masacres han ocurrido en Llano Verde, en Cali, Samaniego, en Cúcuta, en algunos sectores rurales, Catatumbo, Ricaurte, Nariño, algunos sectores de los llanos orientales. Algunos han hablado de que en esos lugares justamente son corredores del narcotráfico y han culpado al narcotráfico, pero creo que esa es una mirada un poco reduccionista de todo lo que ahí confluye. Digamos, incluso ahora se puede hablar de minería, creo que también es otra de las cosas que entraría en esa discusión. ¿Cuáles son como esos ítems que uno tendría que poner allí o señalar por para que esas regiones sean el foco de esas masacres? Mire, a ver, esa pregunta es muy compleja porque eso va a depender mucho de la región, pero desmenucemos un poco esto. Uno, que el narcotráfico es un problema y es una de las causas de disputa territorial, eso es innegable. El narcotráfico es un gran problema que nosotros tenemos, pero no es la explicación de lo que está pasando en todo el país, no es la única explicación. Eso es muy reduccionista, pero es un gran problema. El problema grande que tenemos ahorita es el tema de la minería ilegal. Yo a la gente que nos está viendo les voy a dar solo estos datos. Nosotros, Omar, hace un año más o menos el precio de la onza de oro era de $1,200. Hoy la onza de oro está casi en $2,000. Es decir, en cosa de un año, claro, en cosa de un año, más del 50% del precio se incrementó la onza de oro. ¿Eso qué va a significar? Que esto va a ser un desastre ambiental.
O sea, la gente se va a ir a meterle mercurio a los ríos, a sacar oro de aluvión, y esto va a ser un desastre. Incluso yo creo que las hectáreas de coca van a bajar. Entonces, esto no es solo narcotráfico, esto es un gran problema de economías ilegales. Una tercera explicación que es importante tener en cuenta, Omar, y es que nosotros estamos en una cosa que los académicos llaman empates técnicos negativos. Es decir, que ninguna organización criminal le gana a otra una guerra y entonces la emprenden contra la población civil. Es un fenómeno de degradación del conflicto. Cuando las FARC se fueron, todos nosotros sabíamos que Tumaco iba a entrar en una guerra, pero uno pensaba que después de 2 años eso iba a calmar, y llevamos 3 años en una cosa de violencia. Mire, las confrontaciones además están siendo bastante, digamos, parecidas a unas que vivimos en un tiempo muy duro de la guerra colombiana, el conflicto colombiano, con una sevicia donde hay torturas, donde hay descuartizamientos, donde hay mochan cabezas, graban videos, atemorizan a la población, una cosa realmente horrible que muchos que esperábamos que realmente llegara el posconflicto y que la guerra no, pues, tuviera un fin, pues vemos de una manera desalentadora. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se están focalizando en unos grupos muy puntuales, pequeños, jóvenes, y no como unas, digamos, como otro tipo de masacres? Eso también debe tener una explicación, Ariel, supongo. Mira, sí, no, digamos, esa es una muy buena pregunta también. Yo lo que le haría son 2 respuestas. Yo creo que gran parte del problema que tenemos en este momento es que, afortunadamente, nosotros dimos una ventana de oportunidad para parar la violencia en Colombia en varias regiones del país. Estos 18, 24 meses para poder parar la violencia. No lo pudimos hacer porque no implementamos los acuerdos. Cometimos una serie de errores porque Colombia votó mal, por lo que sea. Entonces, como no se pudo hacer eso, esas regiones se salen de las manos. O sea, yo estoy seguro que el gobierno de Duque no quiere que esto pase, pero ya no tienen cómo controlarlo, porque esto se les salió de las manos. Entonces ya hay un fenómeno puramente de degradación, donde el que se meta en el tiro al blanco, pues va a caer, no importa si es joven, si es viejo, lo que sea. Estamos en un proceso de degradación. Aquí, ¿cuáles son los actores involucrados? Mire, EPL, ELN, disidencias de las FARC, pero también uno puede involucrar al mismo gobierno, porque no nos digamos mentira que en todas estas rutas ilegales y en todos estos sectores también uno tiene que pagar para poder sacar del país cualquier cosa que sea. Aquí está involucrada policía, ejército, el mismo gobierno, supongo que el gobierno venezolano. Estos actores, ¿cómo están influyendo y cómo hacia dónde debería ir la mirada? ¿Con quién hay que negociar? ¿Con quién hay que hablar? ¿Cómo es esa negociación? ¿Cuál es el enemigo en este momento? Mira, yo voy a decir una cosa, el uribismo estaría feliz de revivir a las FARC. Si usted oye al expresidente Uribe, el expresidente Uribe cuando lo cogen preso llega y dice, bueno, esto es culpa de las FARC, de la nueva generación, de los amigos, De los jóvenes, y echa la culpa a Cepeda. las juventudes. Y entonces, pues yo digo, pero las FARC ya no existen, eso ya, pues, hay un montón de disidencias, pero eso no es FARC. Entonces yo creo que el uribismo está huérfano de un enemigo. Entonces por ellos revivirían a las FARC, porque con eso pues vuelven y meten el miedo y a la gente y tal, pero la gente ya no les está creyendo, diga, pues esa es la verdad. Entonces yo creo que aquí tenemos 2 realidades. Una realidad es la que quisiera el uribismo, que es que revivieran a las FARC, ya que ellos quieren. Pero la otra realidad es la realidad del territorio, la realidad compleja. Por ejemplo, las disidencias, Omar, las disidencias no son una sola. Esos son como 23 grupos que incluso entre ellos se están matando. O sea, es una guerra criminal entre ellos. El ELN, el Clan del Golfo, los Puntilleros, los Caparrapos, estamos más o menos hablando de unos 12 o 13 tipos de grupos diferentes en todo el país. Entonces ese no es un enemigo, por eso es que el discurso de Uribe ya se cae, digamos, ya la gente no le cree el cuento de las FARC, pero pues lo creerán los idiotas, pero digamos, algo de gente con un nivel de conocimiento más o menos que vea más allá de la nariz, pues va a entender que no es así. Entonces, la realidad es diferente. ¿Cómo confiar uno en el Estado colombiano y cómo rodear a un Estado que le ha fallado tantas veces a la misma ciudadanía, a los mismos que hoy en día son víctimas
y que pidieron paz también en un momento, porque estos sectores votaron sí en la paz también. Entonces yo creo que, o sea, ¿cómo poder creer en un gobierno como el colombiano? Mira, esa es una pregunta también compleja porque yo lo que siento es que por todo eso que está haciendo el ejército, de chuzar, de perseguir, por todo lo que pasó, el ejército no se concentró en territorio. Y yo sí creo que eso es parte de la explicación de que estemos tan mal en seguridad. Digamos, que el ejército se dedicó, fue a perseguir, a mí me perfilaron, me chuzaron, eso es, pues, ¿qué culpa? Yo no tengo un arma, no sé manejar un arma, no he disparado un arma, no he disparado nunca un fusil en mi vida. Entonces yo creo que eso explica gran parte de por qué se descuidó el territorio. El tema que tenemos es que el ejército tiene la idea de que todo esto que tapó, de que todo esto que surgió, una conspiración de izquierda y que todo hace parte de una ultraizquierda internacional que está persiguiendo el ejército. O sea, ellos tampoco han entendido. Entonces, la sociedad les está dando los cambios, ellos no están entendiendo que hay que hacer esos cambios y por eso esto va a ser muy difícil. ¿Qué cree lo que va a pasar? Yo creo que si el ejército no es capaz de reconocer que está mal, en el próximo gobierno, sea cual sea el que llegue, va a tener que darse una gran reforma a las fuerzas militares. Eso es lo que va a terminar pasando, pero ellos no existen, ellos no creen que eso vaya a pasar. Ariel, en muchos de estos municipios hubo como una especie de advertencia. Incluso hay organismos dedicados a eso, a decir, en tal municipio hay unos riesgos, hay unas posibilidades de que haya una victimización. Y digamos, por ejemplo, en Samaniego, caso puntual, ya se había advertido y sucedió. No se escuchan las alertas justamente por eso, como que hay una especie de negación. Mire, todo lo que ha pasado en las regiones es como crónica de una muerte anunciada. Lo de Tumaco, lo de Samaniego, lo de Tibú, todo ha sido con alertas. ¿Cuál es el problema que hay, Omar? Que se genera la alerta, el Estado Nacional no se entera y todo queda en el Estado regional, como en la mitad. Entonces, el Estado siempre está reaccionando, siempre está en el proceso de ir a apagar un incendio, pero no hay políticas de prevención, porque la información no está fluyendo. Es un problema muy delicado. O la información no fluye, o el Estado Nacional no cree, porque, bueno, la alerta temprana de Samaniego sí salió y fue nacional, y se sabía que eso podía pasar. Estamos diciendo que en 2 años el gobierno Duque dobló el número de municipios con problemas de seguridad. Es muy raro porque usted hizo una pregunta muy buena ahorita, y es que el gobierno Duque llegó con la promesa como la del uribismo de mejorar la seguridad, y lo que ha pasado es que no ha hecho más que empeorar todos estos meses la seguridad. Entonces, la promesa bandera de ellos es una promesa que no les funcionó, que era la seguridad. Eso fue lo que vendieron, ¿no? Que nos iban a liberar de la guerrilla, que FARC Santos, que no sé qué, y el país no ha hecho más que retroceder. Pero y con la pandemia, ¿usted cree que la pandemia le ayuda a Duque de alguna manera? Porque las cifras desde el año pasado venían como deteriorándose en todo sentido. Y este año, pues yo creo que muchos gobernantes pueden salir a decir, no, es que estamos centrándonos en la pandemia y en que la gente sobreviva a esta crisis. ¿Usted cree que de pronto esto le favoreció al gobierno de golpe? Obviamente, pues sin haberlo pensado, pero yo creo que puede haber sido como también un alivio para lo que pudiera haber sido una bomba social en este momento. Sí, claro, totalmente. Los alcaldes vieron en esto una oportunidad impresionante para poder mejorar sus indicadores sin podérselos proponer. Esto les cayó de perlas y por eso muchos todavía quieren toques de queda y eso en este tema, pero les cayó y lo van a aprovechar. Ahora, lo que yo sí creo, Omar, es que mientras esto pasa en indicadores, subterráneamente se produjo un gran deterioro de la seguridad. O sea, el país va a comenzar a pagar muy costosamente el descuido de la seguridad rural todo este segundo semestre y el primer trimestre del próximo año avanzados en seguridad rural, porque el país descuidó eso. El país se concentró en las ciudades, en todo, y el país va a pagar esas consecuencias el otro año. Sí. Quedó un hilito ahorita en una pregunta que le hice que me gustaría que jaláramos, que es el tema del gobierno venezolano.
¿Cuál es el rol que ha cumplido el gobierno de Maduro dentro de toda esta crisis que se vive en el país? ¿Si hay alguna relación? Pues aparte de lo que hablábamos de la frontera, ¿hay un financiamiento a grupos ilegales? ¿Hay una relación directa? Bueno, mire, el problema, la frontera con Venezuela es un gran problema de eso, eso también es innegable. Nosotros hoy tenemos la región más violenta en este momento en Colombia es Catatumbo y la metropolitana de Cúcuta. Lo que pasa es que como están desapareciendo venezolanos, están desapareciendo población indocumentada, la gente no se da cuenta. Pero peor que Nariño, peor que Cauca, es norte de Santander. Yo le puedo decir, el ELN del lado venezolano parece un grupo paramilitar, eso es innegable. Y aquí es un grupo guerrillero venezolano, es un grupo paramilitar. Los rastrojos en esta guerra contra el ELN, aquí pareciera que no los combaten. Del otro lado pueden parecer hasta un grupo guerrillero. ¿Hay política detrás de esto? ¿Hay sectores de la política involucrados allí también, como ha pasado en muchos momentos de la historia del país? Mire, yo lo que creo, Omar, es que a nivel regional hay unos autoritarismos que han creado estas estructuras criminales, donde hay metidos políticos, sectores económicos, un montón de cosas. Es decir, pero no es que haya una estrategia nacional. Por ejemplo, yo creo que el Bajo Cauca, los municipios de Ituango, Tarazá, Cáceres, el sur de Córdoba, lo que es Puerto Líbano, Puerto Libertador, Montelíbano, Tierra Alta, eso es una zona de autoritarismo. Ahí manejan, son los criminales eso. Pero no es que sea una vaina nacional, yo creo que estamos hablando de un tema regional, hay clase política mezclada, donde hay clase con mezclada, eso es innegable. Eso... Veníamos de un año, 2019 fue un año de muchas protestas, la gente estaba en las calles protestando por todo, incluso por la vida, ¿no? Por lo que estaba sucediendo en los territorios, los líderes sociales que estaban asesinando. ¿Usted cree que pasa pandemia o incluso en pandemia la gente va a salir a las calles o cuál cree que va a ser como el rol de la sociedad civil para manifestar su descontento por lo que está pasando en el país en materia de seguridad? No, yo creo que el otro año la gente se vuelca a las calles. El otro año va a haber hambre, va a haber desempleo. O sea, Colombia va a llegar a tener 1 de cada 5 trabajadores va a estar sin trabajo. Uno de cada 5 personas en capacidad de trabajar no tiene trabajo. Eso es una cosa dramática. Eso no lo va a aguantar, Colombia no lo va a aguantar. Entonces el otro año va a ser un año muy complicado. En protesta social, en seguridad, la pregunta es qué va a salir de todo eso. De esa Colombia agitada, de esa Colombia con hambre, con desempleo, ¿qué va a salir para el 2022? Esa es mi gran preocupación. Mire, yo lo que siento es que, a ver, yo le pido disculpa a la gente que nos está viendo esta frase que voy a decir que es muy dura, pero Colombia es un país lleno de miserables, digamos, eso lo tengo. Mucha gente en el proceso de paz. Y hoy hay casi 250 combatientes de las FARC asesinados y nadie dice nada. Y mucha gente de la que se ha devuelto a la guerra, está hoy en las disidencias, se ha ido porque los iban a matar, no se han ido por narcotráfico ni nada, sino porque los iban a matar. Las opiniones de algunos sectores de derecha, incluso extrañamente ahora, para resolver todos los problemas del país, llaman a una constituyente. Ese camino, ¿qué onda? ¿Cómo puede ser? ¿Puede uno considerar que ese puede ser un camino para resolver el tema de seguridad y tantos otros temas del país? Una especie de borrón y cuenta nueva, porque es como la manera en que muchos sectores han visto como la solución para el país. ¿Usted qué piensa de la constituyente? A ver, esta pregunta es muy difícil. Eh, yo creo que la cosa no es buena para el país. Pero yo creo que este país va a estar tan mal que en unos 3 o 4 años va a haber una constituyente. O sea, yo creo que ahorita no es recomendable. Yo creo que ese no es el que queremos. Pero yo creo que esto es tan delicado que en 3 o 4 años terminemos el año. Gracias por haberme acompañado y por estas reflexiones. Quedan obviamente muchas sinsabores en lo que está pasando, pero me parece importante un poquito poner el dedo en la llaga para que no seamos apáticos a lo que vean. Gracias por haberme acompañado, Ariel.
Omar, mil gracias, hermano, mil gracias y a toda la gente disculpe todo si dije una palabra que no fue. Mil gracias. Chao.